cordial saludo, estamos en Encuentro Libertario. El día de hoy vamos a platicar sobre los 150 años de la Escuela Austriaca de Economía y para ello pues tenemos a un invitado muy especial, una persona muy reconocida en la región, que es nuestro estimado Hélio Beltrão. Él es presidente del Mises Brasil, es periodista, es investigador, es columnista y bueno, es un gran honor tenerlo aquí con nosotros. Hélio, un cordial saludo desde México. Eduardo, muchas gracias por la invitación. A todos los amigos de México Libertario, es un placer, un honor estar aquí con ustedes, charlar sobre ese tema que a todos nosotros es muy importante, que es la libertad. Muchas gracias. También nos acompaña en unos momentos otro invitado que tenemos que va a llevar esta conducción conmigo, que es Enrique Cay Áñez. Él fue estudiante justamente en Brasil, es politólogo, es consultor en estos momentos y bueno, se estará sumando con nosotros, lo presentamos en este momento y ya más tarde también nos dará su presencia aquí en este espacio virtual. Y bien, mucho gusto, Enrique, mucho gusto. Hola, sí. ¿Qué tal, Hélio? ¿Qué tal a todos? Bienvenido, Enrique. Bueno, me gustaría comenzar con una pregunta muy puntual, muy concreta, que nos lleva a la reunión de este programa. ¿Qué significan estos 150 años de la Escuela Austriaca de Economía? Yo veo de una forma muy peculiar y muy interesante que en las universidades, al menos aquí en México, no se habla propiamente de la Escuela Austriaca de Economía. Se habla del pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, que es una escuela pues, más reciente, que surge en la década de los años 20 del siglo pasado, pero bueno, la Escuela Austriaca de Economía tiene ya una tradición mucho más importante y que creo que vale la pena mencionar. Me gustaría preguntarle, Hélio, ¿qué representan y qué significa este siglo y medio de la Escuela Austriaca de Economía y cómo podemos entender este fenómeno que muchas escuelas, mucha educación universitaria no la coge propiamente como quizá lo puede hacer con la Escuela de Frankfurt? ¿Qué nos puede comentar? Sí, aquí en Brasil, Eduardo, pasa lo mismo. Tenemos una hegemonía de las izquierdas, de la Escuela de Frankfurt, de los marxistas, y después tenemos los keynesianos, que son dominantes en casi todo el mundo. Y después pensamos en las otras escuelas de economía, como la escuela austríaca. Eso pasa así. Para las personas que no entienden por qué hay escuelas de economía, es importante explicar, porque cada escuela tiene presupuestos y teorías distintas que es muy difícil para refutar. No es como las ciencias exactas en las cuales uno tiene experimentos de laboratorio que puede hacer los experimentos muchas veces. No, esa teoría no funciona. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La tierra plana, los locos de la tierra plana. Eso es fácil hacer un experimento y desprobar eso. Pero en las ciencias sociales es más difícil. Entonces, termina que hay muchas escuelas diferentes que no logran se tornar una única ciencia para la economía. Y hoy nosotros, de la Escuela Austríaca, somos una escuela secundaria en ese sentido, porque las otras escuelas tienen más seguidores, defensores, profesores, cobertura, todo eso. En Brasil, éramos como de 10, 15 años atrás, eran nada, cero. Había 2 profesores en todo Brasil, 210 millones de habitantes, 2 profesores de escuela austríaca, un tercero llegó, un alemán, y los 2 que estaban ahí no estaban enseñando economía propiamente. Como siempre, llevan ahí a los profesores para historia de pensamiento económico, que son los rincones ahí, aislados de la universidad. Entonces, es muy difícil, pero es fundamental las contribuciones de la Escuela Austríaca de Economía. La más gran parte de las contribuciones fue incorporada por el pensamiento mainstream, que incluye
keynesianismo también. Entonces, las contribuciones de la teoría marginalista, que estamos ahí conmemorando los 150 años de las contribuciones de Karl Menger, que resolvió el tema de cómo se valoran los bienes y servicios. Eso era una cuestión que nadie supo resolver ahí en la historia, pero Menger y también Walras, un suizo francés, y Jevons, un inglés, independientemente, lograron resolver con la teoría marginalista, que es complicado, no vamos a hablar tanto aquí sobre eso, pero esa fue una contribución fundamental, como tantas otras contribuciones de la escuela austríaca, que estaba incluso ahí en el mainline, como dice Boetke, Peter Boetke, en el mainline del bueno pensamiento económico, pero avanzó muchísimo con los austríacos. Pero hoy, ¿por qué somos entonces una escuela distinta de las otras? Si demos tantas contribuciones para la economía principal, mainstream, que está por ahí. ¿Por qué los presupuestos siguen distintos, Eduardo? Por ejemplo, el subjetivismo en parte está ahí en la economía mainstream. El individualismo metodológico en parte está ahí, pero no totalmente como nosotros defendemos. Hay una matematización muy profunda de la economía tradicional que nosotros no concordamos con el exagero, con los modelos matemáticos que pasan por el presupuesto de que haya un equilibrio general de economía y todo eso. Entonces, esos temas aún nos dejan distintos. Vemos las cosas, la visión del mundo es distinta todavía los austríacos. Y todavía seguimos contribuyendo con la ciencia económica. Somos chicos, pero estamos creciendo muy rápido. Ya fuimos la escuela más influyente, no somos más. Estaba ahí Mises en la década de 40, casi solo el último caballero del liberalismo, pero después, ahora estamos viviendo una primavera de la escuela austríaca, porque nuevamente estamos más influyentes. Es un momento importante para celebrar los 150 años de la escuela austríaca. Muy interesante respuesta, Helio, muchas gracias. Por favor, Enrique, si puedes sumarte a esta charla, adelante, por favor. Gracias. ¿Me oyen bien? Sí. Ok, un saludo, Eduardo, un saludo, Víctor Hugo, e um saludo, querido Helio. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Es un placer para mí poder conversar contigo en esta mañana y poder conversar con toda la audiencia que se suma a los programas y a los eventos de México Libertario. Querido Helio, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál fue tu primera experiencia con las ideas de Mises y qué fue lo que o por qué decidiste convertirte en un propulsor de estas ideas? Muy buena pregunta, Enrique. Mucho gusto conocerte. Ya sé que tú has vivido en Brasil, estudiado en Brasil. Es un placer hablar contigo aquí. Y nuevamente, perdona por mi malo español y perfecto portuñol. Felicidades, tu español está muy bueno, te felicito. Te estamos entendiendo perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Todo empezó, yo trabajaba en un banco de inversión famoso en Brasil, Banco Garantia, que es de Jorge Paulo Lemann, que es el hombre más rico de Brasil. Es el dueño de las cervezas, de Brahma, Antártica, de la Interbrew, de Bélgica, de Budweiser, de Burger King y todo eso. Pero en esa época, en los 90, estaba ahí como dueño de ese banco de inversión y yo trabajaba ahí. Y en 97, antes que ustedes todos estaban ahí en la tierra todavía, hubo una crisis muy seria después de la crisis de México de 95, pero en la Asia hubo una crisis serísima que contaminó
Brasil y toda Latinoamérica, y el banco que yo trabajaba estaba ahí en una situación muy complicada de solvencia y también de liquidez. Y yo entonces me quedé sorpreso porque yo pensaba que mis teorías no sabían explicar lo que pasaba. Porque las personas siguen siendo las mismas, la fábrica, todo lo mismo, pero algo que pasó del otro lado del planeta afectó todos los precios aquí en Latinoamérica, cayeron 50%. ¿Qué pasó? ¿Cómo explicar eso? Y yo me quedé muy preocupado, que yo pensaba, por haber estudiado en Columbia University, que era muy, siempre estudioso y muy buen alumno, que debía saber lo que estaba pasando, pero no lograba entender lo que pasaba. Y decidí que tenía que volver a los bancos de escuela o estudiar, leer, conversar con otras personas para entender lo que pasaba. Y claro que todo eso pasaba por la cuestión de liquidez internacional, los bancos centrales, la manipulación de la tasa de interés, como estamos viendo hoy también, ¿no? Pero yo no sabía exactamente cómo funcionaba eso, cómo funcionaban los bancos, cómo funciona el sistema financiero, los bancos comerciales, la cuestión del multiplicador bancario, la reserva fraccionaria, nada de eso yo sabía, pero en un día estaba en las calles de Río de Janeiro caminando y una librería ahí, entré y ahí en un rincón ahí aislado de la librería encontré un libro viejo, como 15 años estaba ahí en esa stand, que era el libro de Hayek, desnacionalización del dinero. Y ahí, Brasil vivía un momento de privatización de empresas, y yo me interesé del dinero, cómo funciona eso. Y leí muy rápido un libro muy complejo. No logré entender todo lo que decía porque los bancos tenían como reserva, cada uno algo diferente. Cobre en un banco, o otro tenía plata como reserva, otro oro. Una cosa muy peculiar. Pero había ahí también en la bibliografía las menciones de los autores que fueron mencionados, entre ellos un Mises Ludwig. ¿Quién es Ludwig Mises? ¿Quién es Ludwig von Mises? Y ahí ya estaba empezando la internet. Entonces, en el banco, Google, no era Google, Alta Vista, no sé qué search engine que sería, pero encontré el Instituto Mises de Estados Unidos y ahí compré muchos libros de ahí por Amazon. Mira cómo la tecnología puede ayudar. Y eso era 96, 97. En mucho poco tiempo me torné un anarcocapitalista, un economista austríaco, porque leí como 40 libros en un año. Y ahí leí otras cosas, como Ayn Rand y todo eso. Me interesé muy rápido. El primer libro que realmente me impactó muchísimo fue el libro de Rothbard, What Has Government Done to Our Money? Que el gobierno hizo con nuestro dinero. Y eso es increíble, porque yo no había estudiado ese tipo de cosas, y la historia, cómo el gobierno cambiaba el valor del dinero y todo eso. Y así fue lo que pasó. Y empecé a utilizar, Enrique, esas teorías económicas, principalmente la teoría austríaca de los ciclos económicos, para inversiones. Empecé mi propio negocio de inversiones utilizando una estrategia macro top-down basada en lo que hacían los bancos centrales, principalmente el Fed, y intentando entender cómo las clases de activos se comportaban debido a las acciones de los bancos centrales. Entonces, cada clase de activo
tiende a tener un comportamiento diferente dependiendo de qué parte del ciclo uno está en ese momento. Entonces, con eso logré un éxito importante y cuando llegó a 2003, 2004, yo decidí que yo iba a contribuir con la sociedad, disponibilizando ese contenido que importantísimo que no había en Brasil, no se sabía sobre eso, nadie conocía la escuela austríaca, fuera 2 o 3 profesores. Y fue así que empezó Mises Brasil en 2007, empecé Mises Brasil. Antes de eso fundé un otro instituto llamado Millennium, que también fue fundado por Paulo Guedes, entre otras 4 o 5 personas. Paulo Guedes es el ministro de Economía de Brasil hoy, en el gobierno Bolsonaro. Pero yo sabía que el milenio no era exactamente lo que yo deseaba hacer, porque no era propiamente un instituto para la escuela austríaca, ni era propiamente un instituto libertario anarcocapitalista, como es Mises. Entonces, yo enseguida fundé Mises en 2007 y ahí empezó. Y ahí empezó la historia. Wow. Realmente es interesante poder conocer este testimonio y esta experiencia personal que tuviste con Mises, que es muy distinta, por ejemplo, a la que tenemos las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones de liberales hemos ya tenido a nuestro alcance institutos, congresos, seminarios, profesores y un sinfín de autores que nos han ayudado a poder introducirnos en estas ideas, pero en cambio a ti, Elio, te tocó empezar solito prácticamente, como una voz que clama en el desierto, como dice la Biblia, y la verdad eso es realmente una inspiración, yo creo, para los jóvenes liberales que a veces damos por sentadas estas ideas y que han requerido que las generaciones antiguas abran un camino para nosotros. Te agradezco por la respuesta y Eduardo, continuamos contigo. Claro que sí, muchas gracias. Si me permite un comentario, Eduardo. Yo también estuve sobre los hombros de gigantes, ¿no? Ese libro que estaba en la librería que yo he mencionado fue una traducción del Instituto Liberal que ya no existía funcionando normalmente, pero en los 80. Estaba ahí hacía mucho tiempo, pero si ¿Y ese libro estaba en portugués? Estaba en portugués, pero estaba ahí hace más de 10 años, ahí perdido en la librería, sin venta. Pero si no fuera eso, por ejemplo, si no fueran los esfuerzos de los fundadores de Mises Institute de Estados Unidos, nada de eso pasaría, yo creo, o llevaría más tiempo hasta que esas ideas tuviesen un alcance en Brasil. Tal vez después de la crisis de 2008, tal vez llegaría despacito, pero ya en 2003, 2004, cuando empezó Orkut, una red social que había antes de Facebook, eso ya empezó, ya empecé en 2003 divulgando eso y algunas 3, 4 personas que conocían eso en Brasil, empezamos a discutir eso en Orkut. Eso tal vez ganamos talvez 4 o 5 años, pero claro, estamos ahí siempre sobre los hombros de gigantes del pasado que empezaron con sus iniciativas importantísimas, esas ideas. ¿Sí? Elio, recogiendo mucho de lo que nos has comentado en esta respuesta que planteó en la pregunta Enrique, parece que tiene mucho que ver esta circunstancia personal, estos elementos fortuitos que te llevaron a un libro y que de cierta forma cambió tu vida y que ha cambiado la vida de muchos y que ahora se proyecta también a ser un gigante. Aquí la pregunta que me gustaría hacerte es, al hablar de la circunstancia, la Escuela Austríaca de Economía surge concretamente a partir de una circunstancia histórica, a partir de un proceso político y económico muy específico de Europa. Ahora, ¿cómo podemos recoger en América Latina justamente esta historia, pero llevada a nuestra propia circunstancia?
¿cómo podemos asimilarlo? ¿Cómo podemos transformarlo y ejercer nuevas prácticas sujetas obviamente a nuestro proceso y devenir histórico? Y en este sentido la pregunta es, ¿qué haces tú como presidente de Mises Brasil que le da ese sello, esa característica muy propia de nuestras necesidades en la región, pero propiamente de Brasil? Es excelente pregunta, Eduardo. Yo creo que ahí empezamos a hablar también de filosofía política, que es diferente de economía. En economía hablamos de cómo funcionan las cosas, de cómo las cosas son, de cómo los precios, por ejemplo, son formados, que fue la cuestión que Menger explicó en 1871. En filosofía política ya hablamos más de ideal, de cómo las cosas deberían ser, deberían funcionar. Y claro que nosotros estamos inseridos en un contexto histórico milenar en el cual hay un conflicto muy claro entre el poder central, el poder de las personas que son los señores de la sociedad y el pueblo. Y ese conflicto entre el individuo y el colectivo existe hace mucho tiempo. Y es importante para que nosotros logremos avances que no solamente seamos técnicos. Y eso fue un error, yo creo, que de la generación pasada de los liberales, que podemos también llamar de los neoliberales, como llamamos en Latinoamérica, unos tipos que hablan economés, que son muy técnicos, que hablan por ecuaciones y variables y que no inspiran las personas. Y la escuela austríaca, por ser más humanista, por hablar no solo de cuestiones técnicas puntuales, económicas, de eficiencia, pero también, como hablaba Adam Smith, de muchos aspectos diferentes, de la ética, de la psicología y toda una gama de temas que son correlacionados. La escuela austríaca está mejor posicionada, yo creo, para inspirar acciones en filosofía política. La izquierda, Eduardo, fue muy sabia en tener una utopía muy clara, inspirar los corazones de las personas con su ideal de igualdad. Y nosotros tenemos que tener nuestro ideal de libertad para que possamos enfrentar esse outro ideal. Não importa que esse ideal de liberdade esté muito lejos de éxito, não importa. O que importa é que sepamos qual é o norte e se podemos caminhar um pasito em direção, la direção correta, isso é o que importa. E assim sabemos sempre que estamos avançando. Se eu sou em contra de algo que se camina de lado ou para trás, não, somos em contra, pero temos esse norte. E aí, então, há esse tema de filosofia política, que é distinto, novamente, de escola austríaca, não são a mesma coisa, pero que, em algum momento, como seres humanos, tenemos que sacar el sombrero de cientistas económicos y poner el sombrero de política pública, porque queremos implementar en la sociedad, en México, en Brasil, en Latinoamérica, políticas públicas que funcionan, que sean mejores que otras, que no funcionan, para que nuestras vidas y la de nuestros hijos sean mejor. Entonces, ese es el tema y yo creo que por eso creo que el Mises Institute de Estados Unidos y los institutos como México Libertario, como Mises Brasil, tienen un relativo éxito en avanzar, porque no solo hablan de temas aburridos, eficiencia de asignación de bienes. No, ok, bien, muy bien, eso es importante, pero ¿qué debemos hacer? Y eso también es importante. Uno tiene que saber navegar ahí en los dos temas
consistentemente. Y en este sentido, en esto que nos comentas, Mises Brasil, ¿qué está trabajando? ¿Qué visión tiene? ¿Cómo logra recuperar toda esta tradición histórica de la que bien nos comentas, transformar quizá esta forma de expresar el conocimiento, que no sea tan complejo, tan erudito? ¿Cómo lo están haciendo en Mises Brasil? Yo creo, ahí nuevamente nos inspiramos sobre éxitos de terceros, ¿no? Nuevamente en ese caso el Mises Institute de Estados Unidos, que fue, tal vez no reconocen eso, pero cambiaron el concepto de think tank. Tradicionalmente el think tank tenía una sede ahí en la capital nacional para que influyera sobre los gobernantes, y ahí contrataba profesores con mucha plata para hacer estudios de policy papers para qué políticas debamos hacer. Eso es tradicionalmente el think tank, que demandaba mucha plata. Y ahí, por falta de plata, lo que hicimos fue diferente. Vamos a poner en un sitio de internet muy barato, ¿no? Un artículo por día. Un artículo que no es tan sofisticado como un paper académico, pero tampoco es sencillo como una columna de periódico, algo ahí en el medio de los dos, que se pueda profundizar mientras nosotros empezamos las traducciones de los libros principales. Entonces, y ahí levantamos alguna plata. Es difícil, portugués más que español. Jesús Huerta de Soto tiene un editorial en España que disponibiliza todo eso, pero en portugués no había. Pero ok, pero no es mucha plata, podemos hacer un poquito, no perfecto, no 100% profesional, pero vamos a disponibilizar los libros despacito y todos los días un artículo. Y eso empezó una dinámica muy interesante. Y después empezamos las conferencias, y después empezamos la revista académica científica, que ya estamos ahí en el año 7, porque tenemos que dar soporte a los profesores, porque como sabes, tienen que publicar, difícil publicar en los periódicos mainstream, y todo eso es despacito, vamos ampliando el ecosistema de las ideas de la escuela austríaca, y eso inspira a los jóvenes principalmente, porque no conocían. Entonces empiezan a las universidades a contestar sus profesores, a dar sugerencias sobre invitados para ministrar charlas ahí en la universidad, y todo eso empezó algo muy rápido, porque claro, había también la crisis de 2008 facilitó, había también la cuestión de las políticas económicas de la izquierda en Brasil, nuestro López Obrador, Lula, Dilma, y eso, estaban ahí con políticas que las personas estaban empezando a cuestionar despacito. Entonces, ese tipo de cosas, de siempre disponibilizar material sobre lo que está pasando, pero también con contenido teórico, y los libros, y en la medida de lo posible las conferencias, exactamente lo que ustedes están haciendo. Hablábamos un poquito antes de empezar sobre las actividades de México Libertario, fantástico. Esos temas de tecnología, de medio ambiente, de ESG ahora, esos temas son los temas que las personas quieren saber. ¿Cuál es la opinión de los liberales, de los libertarios, etcétera? Y nosotros, claro, tenemos material para todo eso, pero exige un esfuerzo para escribir, para explicar, para hacer encuentros como este aquí. Entonces, ese es lo que intentamos hacer, y vamos avanzando. Una excelente tarea y admirable. La tuya, Helio, como aquí en México con Víctor Becerra, que son pilares justamente para esta transformación en el pensamiento. Muchas gracias. Enrique, por favor.
Gracias, Eduardo. Muy interesante, Elio, cómo nos podés compartir y nos has compartido, por un lado, y primeramente, tus inicios en las ideas austríacas y luego los inicios de tu institución en las ideas austríacas. Y podemos establecer una característica en común de ambas historias, que las dos han comenzado desde abajo. Las dos han comenzado de manera muy básica y han ido creciendo, como tú lo decías, pasito a pasito, hasta florecer y hasta convertirse en ese referente latinoamericano que es hoy en día Elio Beltrán y que es hoy en día el Instituto Mises Brasil. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, Elio. ¿Cuál pudieras decir que es el aporte concreto y tangible que ha dado Instituto Mises Brasil a la causa de la libertad y a la causa liberal en tu país? Bien, excelente pregunta. Lleva un tiempo hasta que ese debate de ideas puras llegue a las consecuencias finales, que son el cambio de políticas públicas. Esa es nuestra lucha, ¿no? Y eso llevó algún tiempo, pero hoy tenemos resultados a demostrar. Yo utilizo una analogía que es que nuestra lucha es como si fuera un campeonato de fútbol. Y tenemos ahí varios equipos. Nuestro equipo es equipo liberal. Estamos en contra de los equipos keynesianos, los de Frankfurt, Escuela de Frankfurt, los socialistas y todo eso. Y antes, hace como 10 años, nuestro equipo no existía. ¿Y cómo funciona el equipo en mi analogía? El goalkeeper es el pensador histórico fundamental de esa doctrina. Entonces, en nuestro caso serían Adam Smith, Ludwig von Mises, así. Entonces, estamos bien de goalkeeper, muy bien. Pero en la defensa, que son los doctores en ciencias sociales que están en la universidad hoy, transformando las ideas fundamentales originales en algo apropiado para la sociedad de hoy en ese país. Entonces, en defensa no había. Somos una muy mala defensa en Brasil, todavía hoy. Antes nada había, pero todavía seguimos con una defensa. Y ahí hay el medio campo, que es el centro principal de un equipo de fútbol, que son los periodistas, comediantes, blogueros, dramaturgos y todo ese tipo que está involucrado en la cultura, forman los artistas, todo eso forman el medio campo. Y antes no había nada, hoy tenemos una participación, pero cuando llegan, por ejemplo, un artista importante en Brasil, por ejemplo, el cantante Chico Buarque, que es de izquierda, radical, es como Messi, pasa por todos nosotros y hace todo. Y el atacante es el político, que espera la pelota ser trabajada por el equipo y ahí entonces hace el gol. Pero tú necesitas para hacer goles, tú necesitas de un medio campo y necesitas también de una defensa. No hay como tener un equipo de fútbol lanzando del goalkeeper para el atacante. No funciona. Es necesaria una coordinación. Y los think tanks como México Libertario entrenan el equipo. Son ahí, están entrenando y ayudando la coordinación de lo que pasa en la cancha. Ahora tenemos hinchas que no existían, porque también estamos ahí subiendo en el league table, en la tabla de clasificación. Entonces, la tabla. Entonces, es así que funciona. Entonces, pasamos un buen tiempo en la Torre de Marfil, porque no existían esas ideas puras, no existía el equipo. Fundamos el equipo, básicamente. Entonces pasamos mucho tiempo en la Torre de Marfil, porque sin esas ideas serem comprendidas por un grupo importante de gente, no lograríamos tener un equipo fundamental.
Entonces, ahora estamos en una situación en la cual ya tenemos algo de medio campo, la defensa mejoró un poquito y casi por un milagro ya hacemos goles porque en 2018 hubo una elección en que los liberales acabaron con un enclave en el gobierno, que es el ministerio del Paulo Guedes, que es un enclave en un gobierno conservador, que es un equipo distinto de nosotros, en ciertos aspectos aliados, pero distinto. Pero no es el mismo Chimi. No es el mismo equipo. En la final tal vez nos encontremos ahí, queremos eso, pero hoy logramos un enclave en el gobierno, que claro, fue reflejo de lo que estábamos haciendo. En las protestas de 2015 en la Paulista, con más de 1 millón de personas, los carteles principales eran un conservador, un profesor, Olavo tiene razón, que era un profesor conservador, y lo que está ahí en la imagen de Víctor, menos Marx, más Mises. Eran los dos carteles principales en la Paulista. Y en 2016, el libro más influente en política pública ya empezó a hacer las 6 lecciones de Mises. No sé cómo se llama en México, el libro que en inglés se llama Economic Policy. No es muy famoso, pero en Brasil es increíblemente famoso, que fueron las conferencias, 6 días de conferencia que Mises dio en Argentina en 1959. Y ahí empezó, el libro empezó a se tornar influente, las personas importantes leyendo, comentando, y ahí Bolsonaro supo entender que los conservadores estaban creciendo, que los liberales estaban creciendo, y aglutinó esas fuerzas e invitó a los liberales para tener un superministerio, porque congregó 4 o 5 ministerios en el Ministerio de Economía. Entonces, sí, logramos éxito y muchas veces tenemos avances hoy en política pública por cuenta de ese enclave en el gobierno. Claro, no es un gobierno liberal, no es. Bolsonaro no es liberal, pero es mucho mejor en varios aspectos que la izquierda. La izquierda en Brasil era una izquierda comunista, una izquierda, como decía Álvaro Vargas Llosa, una izquierda carnívora, no una izquierda vegetariana. Entonces, si se compara las locuras de Bolsonaro con la izquierda, Bolsonaro es mejor. Pero tampoco es liberal, no queremos Bolsonaro, queremos los liberales con el gobierno, no un enclave. Entonces, sí tuvimos, para mencionar tópicos relevantes, privatizaciones, techo de gastos públicos que hoy hay en Brasil, la ley de libertad económica, que no se puede manejar precios de productos en el mercado, lo que está pasando con GLP, el gas de cocina en México ahora. Ese tema, hay leyes que pasamos y muchas otras, marcos importantes para sectores que aprimoran las reglas mucho más liberales para la sanidad pública y otras cosas, la reforma de la seguridad social. Y hay muchas cosas que avanzamos, muy lejos de lo que deseamos, claro, y ahora el ritmo está peor porque el gobierno no está en una fase buena, y creo que Paulo Guedes también está haciendo cosas un poco extrañas a la filosofía liberal, pero sí, hubo avances. Todo eso depende de lo que pasa en la coordinación del equipo. La Torre de Marfil es esencial, la defensa, el medio campo, la cultura es fundamental. Gramsci estaba cierto en eso. Uno tiene que controlar en cierta medida la cultura para que tú logres tener viabilidad política para que los atacantes hagan los goles.
Si no, no es posible. No podemos imaginar que algo tenga viabilidad política si la sociedad no está convencida de eso. Muchas gracias, Elio. Te doy la palabra, Eduardo, para que podamos ir avanzando. Gracias, Enrique. Gracias, Elio. Esta analogía que haces sobre el equipo de fútbol y cómo construir un movimiento, cómo construir pilares como los que tú tienes mucho que ver, al igual que otros grandes personajes. Viene aquí una cuestión muy interesante. La izquierda siempre se ha empecinado y enfocado a inventar rivales. Muchas veces rivales imaginarios que solamente existen dentro de sus cabezas, pero que tienen una gran repercusión en los hinchas, en este gran público del que nos estamos refiriendo. Tal parece que movimientos como el nuestro, como los nuestros, cada vez somos adversarios más duros, más aguerridos y con buenas direcciones como la tuya, por ejemplo. Aquí me llama la atención un punto. Ya habías hablado del atacante, del político que mete los goles. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre estos aspectos positivos, también hay aspectos negativos, por supuesto, sobre la situación actual en Brasil con Bolsonaro. Es un personaje muy polémico, un personaje odiado por muchos, amado por otros, pero creo que eso, desde un punto de vista muy personal, creo que es también lo que necesitamos. Necesitamos gente que sea arrojada, que diga las cosas y que no tenga miedo a la censura, que no tenga miedo justamente a este vituperio que muchas veces nos conforma. Me gustaría saber cómo va esta estructura en Brasil, cómo está conformado ya este equipo de fútbol análogamente con el movimiento liberal y con la figura de Bolsonaro. ¿Nos puedes decir algo al respecto, por favor? Sí, es complicado porque una persona compleja que no tiene propiamente una ideología, es un nacionalista, tiene una simpatía por algunas ideas conservadoras y también por algunas ideas liberales. Pero lo que sabe hacer muy bien, y eso falta esa comprensión a muchos liberales, es esa pelea contra el progresivismo en discurso, la señalización de virtud, temas que son los temas que hoy la izquierda radical eligió como principales y utiliza para avanzar en un disfrace ahí para aumentar el poder estatal. Y los conservadores muchas veces entienden que esa discusión cultural tiene un valor importante y muchos liberales no entienden eso. Pero como nosotros en Brasil tenemos un movimiento liberal que es basado en humanismo, en escuela austríaca principalmente, nosotros tenemos una reacción también por parte de muchos liberales, no todos, algunos liberales más tradicionales o left libs, así, muchas veces prefieren no entender o incluso añadir a la causa progresivista sin comprender que no es una causa por la libertad individual, que ahí por detrás está una política pública para haber compulsoriedad, que no sean trueques voluntarios. Entonces, ese tema es complejo y la izquierda sabe hacer eso muy bien. El marxismo tradicional de los burgueses contra los proletarios, eso ya saben que no funciona más. Entonces, eligieron otras clases para que hayan opresores y oprimidos y ahí hacer la lucha de clases de una forma diferente y por detrás de eso tiene siempre el gobierno, con el Estado, con sus intervenciones. Y eso es una lucha que Bolsonaro hace. Eso él hace, siempre. Está en contra siempre de ese tipo de cosas. Y muchas veces defiende la libertad. Muchas veces, por ejemplo, en Brasil, apenas un ejemplo, en la pandemia, los estados, municipios, el Supremo Tribunal quería cerrar todos los negocios, obligar todo, obligar máscara, todo el tiempo. Y siempre el gobierno federal, Bolsonaro, estaba en contra
un exagero en esa dirección. Entonces, por ahí tú ves que las cosas son muy complejas. Sí, Bolsonaro es un tipo difícil, que retórica complicadísima y hace muchos errores, pero enfocando la parte buena, esa yo diría que sería una parte buena. Claro, la otra es haber convidado a Paulo Guedes para el enclave liberal en el gobierno y dar una cierta carta blanca para acción de Paulo Guedes, que puede hacer casi todo lo que quiera. Entonces, es muy complejo. Claro, no queremos, nuevamente, para dejar claro, no somos conservadores, no queremos ser conservadores, no estamos en acuerdo con gobierno ninguno. Nosotros somos liberales y, en mi caso, anarcocapitalista. Entonces, yo soy en contra cualquier tipo de monopolio y confisco forzado de recursos de la sociedad para hacer frente a ciertos servicios que son considerados fundamentales a la sociedad. Soy en contra siempre. Entonces, soy en contra Estado en fundamento. Pero la narrativa, esa lucha, tenemos que entender lo que está avanzando nuestra causa o retrocediendo nuestra causa. En algunos aspectos, sí, Bolsonaro ayuda, en otros, no. En otros es negativo. Entonces, es difícil, pero nuevamente, para cerrar, la izquierda que estábamos en Brasil es mucho peor. Entonces, no hay comparación. Y hay riesgo que vuelva el año próximo. Entonces, está todo muy complicado. Vamos a ver qué va a pasar. Claro que sí, Elio, muchas gracias. Y sí, dentro de los males, el mejor siempre será una decisión sabia. Enrique, por favor. Gracias, Eduardo, y gracias, Elio. La verdad, lo que nos comentás, Elio, es algo que es muy familiar para todos los latinoamericanos. En Latinoamérica, lamentablemente, estamos acostumbrados a tener que elegir el mal peor en nuestros países. Es algo que viene ocurriendo en Colombia durante muchos años con los conservadores en el poder, que ha ocurrido también en Chile, con Sebastián Piñera, en Paraguay, también con el conservadurismo en el poder, en algunos países centroamericanos y acá en México, que ha gobernado el conservadurismo y el mercantilismo por muchas décadas. Pero yo creo de que es momento y son los tiempos propicios para que los liberales podamos apuntar a poner presidentes genuinamente liberales. Yo diría que el ejemplo de Ecuador es una inspiración y es una verdadera experiencia de éxito de los liberales ecuatorianos que han logrado poner a Guillermo Lasso en el ejecutivo y como mandatario del país. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo. Él es presidente de un think tank liberal muy importante en Ecuador y yo creo que Brasil ya tiene todo el camino y todo preparado para que eso pueda ocurrir eventualmente. Espero de todo corazón que lo logren. Yo viví 5 años en Brasil y le tengo mucho cariño a ese país. Y la siguiente pregunta que te quería hacer, Elio, es la siguiente. Hay quienes creen que la Escuela Austriaca de Economía y las ideas de Mises son meramente una cuestión de números, una cuestión de datos, una cuestión utilitaria. Y tú, Elio, te caracterizas por mostrar y compartir la corriente austriaca y la escuela austriaca como una especie de filosofía de vida, como una corriente filosófica. Yo he estado presente en alguna de tus seminarios, por ejemplo, cuando estuviste en Fórum da Liberdade, del Instituto de Formación de Líderes del IFL, y pude escuchar que compartías de la escuela austríaca como una revolución cultural, como una filosofía de vida, y hay quienes creen que la escuela austríaca no tiene nada que ver con eso. ¿Qué les responderías? Muy buena pregunta. La escuela austríaca propia es una ciencia económica que debe ser vista de esa forma, con un sombrero científico. En ese sombrero científico, sí, el método de la ciencia económica debe ser un cierto tipo de consecuencialismo. Una vez, Enrique, que tú me digas cuál es su objetivo, yo como economista voy a decir, si ese es el objetivo, tú debes implementar esas políticas.
porque así funciona la sociedad y la economía. Entonces, ese es el método de la ciencia económica. Pero, nuevamente, nosotros no tenemos un sombrero solo. Nosotros estamos inseridos en una sociedad que sabemos que queremos mejorarla. Y así, si entendemos que los objetivos de la sociedad en general son más prosperidad, más libertad para la persona, menos desigualdad y todo eso, sabemos que las políticas socialistas no funcionan. Las políticas intervencionistas no funcionan. Y por lo tanto, las políticas que son más conocidas como liberales, que no son la misma cosa que de la escuela austríaca. Es complejo, no es la misma cosa. Pero hay austríacos que son intervencionistas muchas veces. Es interesante entender eso. Porque, de nuevo, hablamos en el principio, una cosa es lo que debe ser y otra es lo que es. ¿No? Y la filosofía política habla sobre lo que debe ser. Pero las dos cosas tienen que estar conectadas. No tenemos sombreros estanques así, que no sé. No, estamos ahí en una sociedad. No tenemos particiones en el cerebro. y por eso sí, tenemos que hablar como Adam Smith hablaba, de varios temas. Y siempre sabiendo que queremos implementar mejores políticas públicas. Y así yo contestaría. Claramente, la escuela austríaca tiene vida propia como ciencia independiente. No queremos distorsionar eso. No es ese el tema. Pero yo como ciudadano voy a hablar también sobre lo que yo pienso que son las políticas públicas que funcionan mejor, y que mejoran la sociedad y que ayudan a alcanzar nuestros objetivos comunes, que muchas veces no son comunes, pero creo que la prosperidad, la riqueza, la disminución de la desigualdad son objetivos casi que comunes en la sociedad y por lo tanto las políticas liberales son mejores. Pero un punto apenas para volver a la pregunta anterior. Siempre hablamos muchísimo sobre el presidente de la República y claro, Brasil es un país muy central en muchos aspectos y creo que México tiene alguna similitud con esa, pero el Congreso Nacional es muchísimo importante. Tal vez en Brasil sea más importante que el Ejecutivo Nacional. Y para el avance de nuestra causa es muy importante el avance de la cantidad de diputados, senadores en el Congreso. Y eso estamos trabajando activamente. Éramos 0 hace 10 años, hoy tenemos como 20, 25 de 600 total, pero vamos a avanzar, seguir avanzando. Si no tenemos los diputados, los parlamentares para ahí votar por el cambio de las políticas, no vamos a lograr. De nada adianta pensar que podemos catapultar a alguien para el Ejecutivo y pensar que él solo va a resolver. El Congreso también tiene que estar convencido de eso. Definitivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Elio, porque acá en Latinoamérica hemos visto ejemplos del poder y la influencia que están teniendo los congresos. En Perú, por ejemplo, se da el caso de que el Congreso ha puesto y ha sacado presidentes 4 en menos de un año. Y entonces definitivamente es un tema que no debemos olvidar y que debemos ponerle mucha atención a nuestros poderes ejecutivos, nuestros poderes legislativos y tener presencia liberal. Lo que vos decís es algo muy, muy meritorio de que haya ya una bancada importante e influyente de liberales en el Congreso Federal brasileño. Ahí, por ejemplo, yo conozco algunas personas del Partido Novo que están haciendo un excelente trabajo y que están sentando la narrativa y las ideas que nosotros creemos hacia el conjunto de la clase política. Yo creo que ese es un paso importante que hay que continuar dando. Te doy la palabra ahora, Eduardo. Muchas gracias, Enrique.
Pues estamos prácticamente en la recta final del programa, de esta elocuente charla que nos has compartido, Elio. Y un par de preguntas más, una que te voy a hacer en este momento y posteriormente Enrique. Más que pregunta, me gustaría saber tu punto de vista al respecto. Creo que es importante siempre tener una idea positiva, un optimismo ante lo que estamos haciendo, porque si en lo que hacemos forjamos justamente nuestro devenir. Hace un momento comentabas, la Escuela Austríaca de Economía tenemos que entenderla con la seriedad que le corresponde como una construcción científica, con esa formalidad y con esos criterios objetivos. Pero al mismo tiempo también tenemos un colectivo cada vez más grande. Y no quiero sonar políticamente incorrecto, pero el discurso hoy en día en esta modernidad que aborda a las grandes mayorías, al discurso democrático, vamos a democratizar todo, vamos a poner todo al alcance de todos, lo cual es importante, pero también no podemos confiar en la voz de todos, o en la voz de las mayorías no siempre es la más correcta, porque las grandes masas se enfocan justamente a este elemento de las emociones, más que de las razones que constituye justamente el pensamiento liberal y justamente el pensamiento de la escuela austriaca, la razón como bandera. ¿Qué podemos hacer en esta época, Elio, en el cual los medios de comunicación, los medios eléctricos de comunicación, parece que la voz democrática se vierte en estos medios y lo que termina imperando siempre es este discurso dominante de lo políticamente correcto, de esta victimización del oprimido y que siempre está un tirano aplastando a todos? ¿Qué podemos hacer? Si bien tenemos estos movimientos, estos pilares, personas como tú, como Víctor, como este momento que estamos haciendo la intención de abrir las aguas, pero ¿qué se hace cuando hay una gran multitud atrás de nosotros que justamente parece eclipsar lo que hacemos? Cuando pones el ejemplo de Chico Buarque, que es como un Messi, que él nada más hablando y demás mete goles. Nosotros tenemos una tarea titánica. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? En primer lugar, hablando de la democracia, Eduardo, es complejo porque no es la mayoría. Nosotros sabemos que son minoría. Hablé de los 600 en Brasilia que deciden cómo serán las vidas de 210 millones de brasileños. Minorías que están muchas veces capturadas por intereses de grupos específicos. Entonces, no es propiamente una mayoría. Esse é um problema de desenho de como funciona a democracia. Por isso é importante a defesa consistente da propriedade privada, dos direitos individuais, ter instituições fortes, tudo isso que o mainstream habla, pero a nós nos interessa mais a defesa sempre da propriedade privada, porque sabemos que com essa defesa estamos seguros, pero sabemos que a democracia es incompatible. Democracia en el sentido del voto de mayoría, que no es mayoría, es minoría, eso puede ser incompatible con la propiedad privada, con derechos individuales, simplemente porque la mayoría decidió, o esa minoría interesada decidió. Entonces es muy, muy complejo. Por eso los liberales y los fundadores de la patria americana son críticos de la democracia. Los padres fundadores de Estados Unidos decían que la democracia es como un lobo y dos ovejas decidiendo sobre lo que tener en la cena, ¿no? Es complicadísimo. Entonces, pero hay temas, como tú has mencionado, que parecen como un camión que pasa así por ESG, políticamente correcto, y que nos deja sorpresos con su fuerza. Pero eso demuestra que nosotros no estamos bien de marketing, de narrativas, de influencia. Para contestar eso tenemos que utilizar argumentos y retórica y marketing y personas hermosas y todo necesario para avanzar en un debate de ideas. Entonces, eso es un testigo de nuestras fallas, yo creo, cuando eso pasa por ahí. Pero es también un aviso. Tenemos que enfocar en esos temas.
Y muchas veces los liberales no están. No, esos temas políticamente, esos son cosas de conservadores, de gente de valores. No, nosotros estamos ahí preocupados con el déficit público. O sea, no, aquí está el problema, está en ese otro lado aquí. Entonces, yo creo que es una cuestión de mejorar nuestro discurso, entrenarnos, enfrentar el discurso, no tener miedo. Muchas veces podemos ser cancelados cuando uno habla de esos temas con una posición diferente, como yo estaba mencionando antes de empezarmos con mi columna de Folha de São Paulo, que semanal, que hablé en contra de la vacuna obligatoria en Brasil, y un lío total, una confusión, se pierde seguidores en redes sociales, todo eso puede pasar. No necesariamente pasó en ese caso, pero puede pasar. Pero si nosotros no enfrentamos esos temas, no vamos a avanzar. Muchas gracias, Elio. Enrique, por favor. Gracias, Eduardo, y muchas gracias, Elio. Mi última pregunta, Elio, en esta tarde hacia ti es la siguiente. En este corto tiempo, en esta década, el Instituto Mises Brasil y todo tu trabajo han dado resultados increíbles que nos has compartido en esta tarde y que los podemos ver. Han logrado poner a un ministro de Economía, han logrado poner una importante bancada en el Congreso brasileño y están dando una batalla cultural impresionante que ya se ve, ya se escucha y ya se siente en la agenda mediática y sobre la mesa cultural. Es algo realmente que se ha logrado en poco tiempo. Mi pregunta es, Elio, de aquí en adelante, ¿qué proyectos y qué metas se traza el Instituto Mises Brasil y Elio Beltrán hacia la próxima década o hacia los próximos años? Sí, mi meta perenne es que nosotros seamos un país anarcocapitalista, que no utilice la violencia contra inocentes. Esa es la meta. Y siempre será la meta del Instituto Mises. Metas más corto plazo, mediano plazo, son difíciles, porque como yo he mencionado, es difícil saber lo que mejorar la defensa nos hará ganar más partidos, pero sabemos que ese trabajo continuo va a lograr resultados. Yo tengo como una meta en 2030 que tengamos como 30% del Congreso Nacional, o sea, tenemos que multiplicar por 4 nuestra participación actual. Tenemos los gobernadores de 3 de los 5 más grandes estados, provincias de Brasil, y el presidente de la República también. Entonces estamos ahí, tenemos 9 años para lograr esos objetivos. Y también que Brasil sea reconocido como una referencia de avance de la libertad en el mundo. Esas serían las metas de mediano plazo. Y para eso, y Chile ya fue una referencia de avance de libertad en el mundo. Yo creo que Brasil tiene ese potencial y podemos lograr esa meta también. Y eso depende de muchas cosas, no solo del Instituto Mises o de Helio, de nada de eso, depende de mucha gente voluntaria que se inspire por ese trabajo y que se encante con esas metas también. Pero esas son nuestras metas. Realmente son metas muy ambiciosas, pero con mucho trabajo y con las ideas claras y los objetivos trazados, no me cabe la menor duda de que se van a lograr y que se van a concretar. A fin de cuentas, somos un mismo equipo en toda Latinoamérica, los que estamos metiendo goles para el mismo lado, Elio. Y yo siempre digo de que Brasil es una inspiración. En el muy breve tiempo, en un periodo muy corto de tiempo, Brasil ha conseguido
cambiar y revertir el marcador en todo sentido, y esperemos de que en este 2022 no haya un retroceso y no vuelva esa izquierda carnívora que nos decía. Yo creo que este es el deseo de todos nosotros. Entonces, mi participación llega hasta aquí, Hélio. Eu te agradeço muito pelo papo e abraço muito forte para você e para o seu equipe. Eduardo, ahora continuamos contigo. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Un gusto compartir esta charla contigo. Hélio, ha sido un honor, un verdadero gusto. Te agradecemos mucho desde México Libertario, nuestro programa Encuentro Libertario. Y bueno, pues que vengan más proyectos adelante. Toda la buena vibra desde México, y nuevamente te reitero el gusto de haber tenido esta charla contigo. Muchas gracias, Hélio. Eduardo, muchas gracias por las preguntas sensacionales. Víctor, Enrique, a todos de México Libertario, y prometo que en la próxima vez yo entrenaré mi español mejor y estamos juntos. ¿Eh? Chao, amigos. Hasta luego, muchas gracias. Esto ha sido Encuentro Libertario. Les agradecemos mucho. Mi nombre es Eduardo Ruiz y hasta pronto. Gracias.